Ahí ya tenemos el título de la enseñanza y la cita bíblica. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 14 al 21. Evangelio de Lucas, capítulo 4, desde el versículo 14 hasta el versículo 21. Bien, voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó a los ojos de todo, y se sentó, de nuevo, versículo 20. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Hasta el versículo 21. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Oramos al Señor. Dios nuestro Padre Celestial, agradecidos estamos una vez más porque usted nos va a exponer a su palabra. Gracias, nuestro Padre Celestial. El cielo, la tierra pasarán, pero su palabra nunca va a pasar, Señor. Gracias por tener este libro santo, este libro vivo en medio de nosotros. Como siempre rogamos la asistencia de su Espíritu, que venga también a abrir nuestra mente y nuestro corazón. Y como le rogamos habitualmente, que no solamente la iglesia escuche, aprenda, sino también cuando tengamos que rectificar, cuando tengamos que hacer, Señor, practicar su palabra, que sea una tremenda realidad en cada una de nuestras vidas. Gracias, mi Señor y Rey. Oramos por todos nuestros hermanos, los niñitos, profesoras, Señor, y todo. Podamos recibir su bendición en esta hora por Jesucristo nuestro Salvador. Amén, amén. Muy bien, hermanos, damos gracias al Señor porque estamos de lleno ya en el Evangelio de Lucas. Aunque toda la escritura de Lucas ha sido una tremenda bendición para nosotros, sin embargo, el propósito del autor de este libro inspirado por el Espíritu Santo, Lucas, es justamente abocarse al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y es así que de pronto ha dejado de lado cierto detalle que otros evangelistas como Mateo, Marcos y Juan enuncian, para él simplemente ir al meollo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que nos encontramos acá, por ejemplo, con un tema tan importante
como es esta enseñanza donde, bueno, la inscripción de la Biblia que estoy ocupando acá, la Reina Valera del año 60, dice: Jesús principia su ministerio. Y el versículo 1 dice, el versículo 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Ahora nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo ha estado ya desarrollando su ministerio en el lugar de Judea. Judea, podríamos decir, en la parte central de Israel, tiradito un poquito hacia el sur. Y él, desde que apareció en escena en su ministerio terrenal, ha realizado ese ministerio en toda la región de Judea. Y Lucas ha dejado de lado el ministerio en Judea porque se salta desde la tentación de nuestro Señor Jesucristo a su ida a Galilea. Y Galilea es el norte de Israel, donde hay regiones muy importantes y trascendentales, especialmente el pueblo de Nazaret, donde fue el lugar de residencia. Nuestro Señor nació en Belén de Judea, pero su residencia en la ciudad de Nazaret. Por eso nuestro Señor Jesucristo se conoce como Jesús de Nazaret. Entonces, Capernaum también es otra de las ciudades importantes que están al norte de Israel. Y Lucas nos dice que él se traslada ahora a la región de Galilea, al norte de Israel. Pero antes, insisto, estuvo en toda la región de Judea, cuando lo llevaban, ¿no es cierto?, al templo, en la misma tentación, lo hemos estado mirando. Pero acá dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Ahora, si alguien quiere saber todo lo que aconteció antes de este incidente en Galilea, tendría que viajar. Usted puede hacerlo, lo puede anotar y solamente después revisarlo en su casa, ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, desde el versículo 19 al capítulo 4, versículo 42. Todo ese espacio de tiempo, ahí Juan relata el ministerio de nuestro Señor, que era en aquel tiempo prácticamente paralelo al ministerio de Juan el Bautista. Entonces ahí hay un detalle muy importante que los hermanos estudiantes de la palabra del Señor pueden revisar, ¿no es cierto?, desde el versículo 1. Solamente vamos a echar una pequeña miradita. Juan, capítulo 1, del versículo 19 en adelante. Testimonio de Juan el Bautista, ahí aparece el testimonio de Juan el Bautista. Aparece también el Cordero de Dios, los primeros discípulos. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Aparecen también las bodas de Caná. Jesús purifica el templo. De tal manera amó Dios al mundo, ese texto emblemático de Juan 3:16. El amigo del esposo, la mujer samaritana, Jesús y la mujer samaritana. Y hasta el versículo 42 del capítulo 4. 42. ¿Y qué dice el 42? Y decía a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. Entonces hay harto incidente súper importante que en esta oportunidad el evangelista Lucas deja, ¿no es cierto?, a un lado, porque él se quiere abocar a este
incidente tan interesante como es la situación de la entrada de nuestro Señor a predicar dentro de una sinagoga. El Señor, insisto, fue en toda el área del centro de Israel predicando como un año, pasadito de un año, y después de ese pasadito de año viene lo que nos empieza a relatar en esta oportunidad Lucas. Ahora, ya el ministerio de nuestro Señor estaba totalmente consolidado. Era muy importante lo que Él había, ¿no es cierto?, desarrollado durante más de un año en el centro del país. Y dice el versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Ahora, ¿cuál era la razón para el retorno de nuestro Señor Jesucristo a Galilea? Bueno, hay dos razones que uno encuentra rápidamente en la palabra del Señor. El primero de ellos, una crisis prematura, porque Él está trabajando, insisto, en el área central de Israel, inclusive cercano a Jerusalén, pero de pronto el Señor se va al norte del país. Y la pregunta, ¿por qué Él se va al norte del país? Para evitar una crisis. Y Mateo nos da, ¿no es cierto?, la claridad de esa posible crisis que se avecinaba para el ministerio de nuestro Señor. Dice el capítulo 4 del libro de Mateo, versículos 12 y 13. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ve que hubo ahí un trabajo casi paralelo en el ministerio de Juan el Bautista con nuestro Señor. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, se fue a Galilea y dejando a Nazaret, o sea, llegó a su pueblo, vino a Capernaum, en el norte de Israel, todo esto al norte de Israel, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Entonces, cuando el Señor supo que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Ya el ambiente se estaba poniendo hostil con la predicación de Juan el Bautista. ¿Se recuerda cómo era la predicación de Juan el Bautista? Generación de víboras. Y eso obviamente que no le cayó bien a los religiosos de la época, a los sacerdotes, a las autoridades, hasta que finalmente Juan fue llevado preso. Y en ese intertanto, cuando sucede este incidente, cuando hay un alboroto respecto a la predicación de Juan el Bautista y a la vez que nuestro Señor paralelamente estaba realizando su ministerio, inclusive ya muchos judíos y religiosos de la época se daban cuenta que no solamente era importante el ministerio de Juan el Bautista, sino muy importante o más importante el ministerio de nuestro Señor, porque traía más multitudes. Entonces, bajo esa connotación, nos encontramos que nuestro Señor se va al norte del país. Y alguien dirá, el que tuvo miedo, el que se asustó, el que tuvo miedo del emperador. De ninguna manera. Nuestro Señor tenía claridad de todo lo que le iba a pasar a él. Él no tenía miedo, pero tampoco iba a permitir, sobre todo, que los religiosos de la época, que trabajaban de la mano con la autoridad romana, así como lo hicieron con Juan el Bautista, lo aprendieran y lo enjuiciaran. Porque nuestro Señor Jesucristo sabía con claridad que su hora
no había llegado. Esto es muy importante, un detalle sencillo, pero muy importante, que nuestro Señor no se iba a exponer antes de tiempo. Entonces, esa es una de las razones por qué Él se va al norte del país, para evitar una crisis prematura, que llegue antes de tiempo, cuando Él sabe que la hora no había llegado donde Él partiera ya y afirmara su rostro, como dice la Escritura, para ir a Jerusalén. Y también para cumplir la profecía, una profecía que decía que había que satisfacer la terrible necesidad que había en el norte de Israel, en la región de Galilea. ¿Dónde está esa profecía? Bueno, está en el libro profético de Isaías, pero es tomada en Mateo capítulo 4, versículos 15 y 16. Mire lo que dice. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Ahí está hablando del norte de Israel. Camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo estaba la región norte de Israel? No solamente el sur, no solamente Jerusalén, ¿no es cierto? Estaban totalmente lejos del propósito y de la voluntad del Señor. Sin embargo, el norte estaba asentado en tinieblas, en sombra de muerte, pero tenía que aparecer la luz del mundo, Jesucristo nuestro Señor, para que la luz le resplandeciese. Entonces, es el segundo motivo por el cual nosotros miramos en la Escritura cuál es la razón que nuestro Señor se va al norte, porque en el centro del país tenía mucho trabajo. Sin embargo, se va al norte para evitar una confrontación o que lo aprendieran antes de tiempo. No era el tiempo. Y en segundo lugar, se tenía que cumplir la profecía que estaba en la Escritura, de tal manera que a esta región se le predicara el Evangelio. Vio gran luz, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y lo asentado en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Qué grande es la misericordia del Señor, porque aquí nosotros notamos que la ida de nuestro Señor Jesucristo a esa región, recordemos, más de un año ha estado, cuando inicia su ministerio, más de un año ha estado en el centro del país, y ahora va a estar también más de un año en la parte norte de Israel, y va a estar predicando, va a estar haciendo la obra que se le había encomendado, y especialmente salvando a los pecadores. Ahora, qué interesante cuando uno va a la historia. Sobre todo hay un historiador, ¿no es cierto?, muy veraz y cercano al tiempo bíblico. Esto no está en la Biblia, pero muy consultado por los estudiantes de la Biblia, Flavio Josefo, que nos cuenta que en toda la región del norte habían aproximadamente 240 ciudades. Y la predicación de nuestro Señor Jesucristo abarcó esas 240 ciudades alrededor de pasadito de un año. Es decir, Él hizo una operación rastrillo con sus discípulos, con algunas mujeres que le acompañaban, predicando el Evangelio, predicando la grata nueva de salvación, y no dejó lugar alguna poblados, villorrios, lugares pequeños, tal vez de 15, de 20, de 30 habitantes, pero a todos los lugares nuestro Señor Jesucristo entró para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En un año, ¿a cuántos lugares hemos entrado con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo?
Sería una buena pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Recordémonos que el Señor estaba en su humanidad, estaba participando de los mismos elementos que tenemos nosotros. Amados en el Señor, alguien dice, no, es que el Señor era divino. Muy bien, está también, ¿no es cierto?, como resultado de saber de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. 100% Dios, pero también 100% hombre. Y en su ministerio terrenal, 100% hombre, Él predica alrededor de pasadito de un año a más de 240 villorrios, aldeas, ciudades del norte de Israel. Eso nos tiene a nosotros que hacer reflexionar las veces que salimos durante algún tiempo y que predicamos también el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos hermanos en otros lugares dicen, no, es que no nos han puesto el punto de prédica. Era también de pronto una excusa, es que yo no sabía dónde quedaba el punto de prédica. Pero nuestro Señor no hacía punto de prédica, Él salía y recorría todas las ciudades llevando el Evangelio del reino, y no había, ¿no es cierto?, una orden determinante, vayamos a esta parte, vayamos a esta otra, sino que Él lo hacía yendo y cubriendo en una operación rastrillo todo el norte de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Así trabajó nuestro Señor en su ministerio terrenal, ya lo había hecho en el centro de Israel y ahora lo está haciendo en la parte norte, y después del norte nosotros vamos a ver cómo Él ya se va a desplazar para Israel cuando va a ir a dar a Jerusalén para dar su vida en rescate por nuestros pecados. Bien, y dice también la palabra del Señor, vamos, ¿en qué versículo estamos? Estamos en el versículo 1 todavía, o 14. 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Aquí está abarcando todo lo que era, ¿no es cierto?, el centro del país, y ahora lo que estaba cubriendo el norte. Por lo tanto, se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y el versículo 15 también, y enseñaba en la sinagoga de ellos. Pero el 14, hermano. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. El poder del Espíritu que había tomado pleno control de su vida, también lo vigorizaba para cumplir la voluntad del Padre. Por eso es tan importante, hermano. Bueno, nosotros cuando creemos somos bautizados en el Espíritu Santo, pero es tan importante estar llenándose sistemáticamente del Espíritu Santo. Es muy importante, amados hermanos, porque con el poder del Espíritu en nuestra vida somos catapultados para un andar, ¿no es cierto?, en la voluntad y en victoria respecto a los caminos del Señor. Es como de pronto esa teterita que está en una cocina de gas y está con media llama y nunca está hirviendo. Pero de pronto, ¿no es cierto?, se le da la llama de máxima potencia y hasta la tapita empieza a saltar porque el agua ha llegado a su máximo, ¿no es cierto?, ebullición. Eso es lo que el Señor quiere de cada una de nuestras vidas, a través, ¿no es cierto?, del poder del Espíritu en nuestras vidas y en nuestros corazones, hermano. Alguien dice, yo quiero tener el Espíritu Santo para que, no sé, irme como Superman y hacer un viaje entre las estrellas. Sabemos que Dios lo puede hacer y puede darnos alguna experiencia de esa, pero el propósito del Espíritu Santo es llenarnos para estar vigorizados para hacer la obra del Señor, hermano.
¿Ah? Y el Señor es tan bueno que lo hace para que nosotros también lo hagamos de la manera más natural, sin ser, ¿no es cierto?, como Superman, pero que nos sintamos vigorizados para hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos saben, ¿no es cierto?, que el poder del Espíritu, ¿no es cierto?, llena y transforma la vida, hermano? Amén. Entonces, muy importante pedirle al Señor todos los días: lléname con tu Espíritu. Señor, lléname para cumplir tu voluntad, para hacer tu voluntad. El Señor Jesucristo fue en el poder del Espíritu y recorrió en pasadito de un año 240 ciudades predicando el Evangelio. De nuevo la pregunta: ¿cuántas ciudades hemos predicado el Evangelio durante un año, amados en el Señor? Una buena pregunta que tenemos que llevarnos hoy día, fuera de toda la enseñanza de este sermón. Amén. Sonría, denle un buen aplauso al Señor, por favor. También dice: y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. He dicho por su ministerio. Y además el versículo 15 dice: y enseñaba en las sinagogas de ellos. Es importante saber lo que son las sinagogas. Las sinagogas empezaron a funcionar en el Antiguo Testamento. Es muy probable que en el tiempo de Esdras haya partido este tema de la sinagoga, porque Esdras era una persona visionaria que notó la necesidad de que el pueblo del Señor tuviese un lugar donde se reuniera para, ¿no es cierto?, escuchar la lectura y la exhortación y la predicación de la palabra del Señor, y se hicieran oraciones. Y del tiempo de Esdras, de ahí en adelante, empiezan a aparecer en la tierra de Israel las sinagogas, que eran lugares de reunión para el pueblo del Señor. Ahora, obviamente que ahí particularmente se reunían los judíos, después empezaron a entrar los gentiles, es decir, gente que no era de Israel. Sin embargo, en el tiempo de nuestro Señor, en el ministerio de nuestro Señor, en el ministerio de Pablo, las sinagogas estaban diseminadas en todos los lugares. De tal manera que vemos a nuestro Señor Jesucristo entrando a las sinagogas, diferentes sinagogas, a predicar, como también al apóstol Pablo. Y alguien dice: ¿y cómo eran las reuniones en las sinagogas? Eran bastante parecidas a las reuniones cristianas, porque se partía alabando al Señor, haciendo oraciones. También se hacían, ¿no es cierto?, prédica o enseñanza, y se terminaban con oraciones y con la bendición del Señor. Es decir, era como un cuadro muy parecido a lo que es un culto cristiano. Algunos dicen que eran edificaciones de piedra rústicas, y que de pronto ya con 12 hombres se podía establecer una sinagoga. Pero en Israel estaban todas diseminadas y había muchas para adorar al Señor. Entonces el versículo 15 dice: y enseñaba en las sinagogas de ellos, y también era glorificado por todo. Esa palabrita, era glorificado, era admirado, elogiado y alabado. Nuestro Señor era admirado, elogiado y alabado. En el versículo 22, que corresponde a la próxima semana, dice: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y la pregunta que tenemos que hacernos: ¿cuál era la razón que la enseñanza de nuestro Señor era tan extraordinaria que la gente quedaba con la boca abierta escuchándolo predicar? Esa sería una buena investigación que cada uno de los predicadores de la palabra del Señor tendríamos que hacer aquí en la palabra del Señor, para ver cómo predicaba nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que era admirado, elogiado y alabado cuando él enseñaba en las sinagogas. Y el versículo
de la próxima semana estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca. Entonces, una buena investigación para los predicadores nos correspondería para indagar cómo predicaba nuestro Señor. Porque había una diferencia entre los fariseos, los religiosos de la época, que también predicaban en la sinagoga, pero cuando predicaba nuestro Señor, la gente quedaba como así extasiado escuchándolo. Algo había en nuestro Señor, y de seguro lo que había era una conmiseración, lástima, porque Él no quería la muerte del pecador, sino que los tal vinieran al arrepentimiento. Y también Él les predicaba con autoridad. ¿Y cuál era la autoridad que establecía nuestro Señor? La autoridad viene cuando se predica la palabra del Señor. La autoridad de un predicador no se deja ver por los gritos, porque esté enojado, porque esté, ¿no es cierto?, tal vez dando palabra gruesa a la congregación, sino la autoridad la recibe el predicador única y exclusivamente cuando predica la palabra del Señor. Y los fariseos predicaban puras tradiciones y legalismos. Y ahí estaba la diferencia. Entonces, bueno, ahí los predicadores tenemos una ardua tarea para ver qué hacía tan importante ahora el tema de la predicación de nuestro Señor, donde le admiraban y era glorificado en todo momento. Versículo 16, vamos al versículo 16 para no atrasarnos. Aquí cuando nuestro Señor entró ya en la sinagoga, vino a Nazaret, donde se había criado. ¿Ve? Es el lugar tradicional de nuestro Señor, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entró en la sinagoga y note el detalle importantísimo que Lucas añade en el texto bíblico y dice conforme a su costumbre. Toda la iglesia entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Un detalle que se me quedó en el tintero, hermanos, que los judíos, su día habitual para congregarse era el día sábado, era como el día principal para los judíos. Para los cristianos, el día principal para congregarnos, porque nos recuerda la resurrección de nuestro Señor, es el día domingo. Pero para el pueblo judío es el día sábado. Ahora, la sinagoga no solamente tenía reunión el día sábado, tenía reunión el día jueves y tenía reunión también los días lunes. Pero no solamente la sinagoga tenía reunión el día lunes y el día jueves, también tenía el día martes, el día miércoles, tenían reunión porque ellos, toda vez que había una celebración del pueblo de Israel, donde muchas de sus actividades eran festivas o necesidades de oración, iban a la sinagoga. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con pensar que la sinagoga solamente se abría el día sábado para los judíos. Era a través de toda la semana, y dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Ahora nuestro Señor era la persona tal vez más importante de los que se reunían ahí en la sinagoga. Recuerde que a los 12 años Él le estaba dando clase a los maestros de la ley. Por lo tanto, Él podría decir
en ir a la sinagoga y perder un poquito de tiempo ahí con los hermanos que de pronto no conocen mucho de la Escritura, me quedo aquí en la casa tranquilamente viendo tele. Pero no, nuestro Señor iba conforme a su costumbre. Es decir, Él no dejaba de asistir. El Señor no dejaba de asistir. Y ahí, hermanos amados, nosotros tenemos que tomar el gusto de esta palabra para traernos a la memoria pasajes de la Biblia que nos hacen ver nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos del Señor. Y les quiero traer a la memoria Deuteronomio capítulo 12, versículo 5. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. No sé si nuestra hermana nos podría colocar ese verso, por favor. Deuteronomio capítulo 12, versículo 5. Ya se le estaba dando la instrucción al pueblo del Señor que Dios iba a tener un lugar donde Él se iba a manifestar, donde Él iba a estar. Y ahí usted lo puede leer conmigo, toda la iglesia, sino que el lugar que Jehová nuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. ¿Qué tiene que hacer el pueblo del Señor respecto a los lugares consagrados para el culto al Señor? Debemos buscarlo. Y debemos ir, amados hermanos, a congregarnos. Otro, Salmo 84, versículo 1 al 4. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tu altar, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Sabe lo que significa, amado en el Señor, bienaventurado? Feliz y dichoso. Y creo que un ingrediente que a todas las personas en esta vida presente, aún a cristianos desaliñados, les falta la alegría, el gozo en su vida y en su corazón. Pero ¿sabe cómo se logra y se obtiene para cada una de nuestras vidas? Los que habitan en la casa del Señor, hermano. Los que habitan en la casa del Señor. Les leo también Hebreos 10:25. Ay, pastor, ¿por qué tanto? ¿Por qué es importante? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día de la venida del Señor. Lucas 24, del 50 al 53, y los sacó fuera de Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos cuando el Señor se fue y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Cuándo estaban en el templo, hermano? Siempre.
siempre. Entonces, qué importante el detalle que Lucas coloca acá en la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Amados hermanos, nosotros tenemos que acostumbrarnos a congregarnos. Tenemos que acostumbrarnos a venir a la casa del Señor. Pastor, es que yo vengo el domingo, es que yo vengo cada 15 días, una vez a la semana. Amados en el Señor, la Escritura no nos dice que nosotros somos dominicales. La Escritura nos habla de la necesidad de estar en los atrios del Señor. La Escritura nos dice, y tengo un sinnúmero de citas bíblicas que atrasaría el desarrollo del sermón, certificando la necesidad de congregarnos. Alguien dice, pero ustedes son medios fanáticos, ¿cómo se les ocurre tener reunión el domingo y después tener el día jueves? Y de pronto hay un grupo de vida que hay que ir, pero como que es mucho. No es mucho a la luz de la palabra del Señor. El problema es que nosotros estamos tan acostumbrados a vivir en el mundo que no queremos pasar tiempo en la casa del Señor. Y tenemos que ir acostumbrándonos desde ya, porque todo el ejercicio que hagamos acá, un día lo vamos a hacer para siempre en la presencia del Señor, hermano. Allá en la presencia del Señor usted va a decir, no, me voy a ir, ¿no es cierto?, una semana a la playa. Porque ahí será gozo pleno, pero siempre estaremos en la presencia del Señor. Entonces desde ya tenemos que practicar el hábito que lo tenían los grandes siervos del Señor, como también nuestro Señor, como era costumbre, entró a la sinagoga. Amén. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Y se convencen, amados hermanos. Convenzámonos de una vez para siempre. Yo ya estoy hablando con algunos hermanos que es muy probable que desde marzo nosotros tengamos 2 cultos. Pastor, ¿y cómo no me preguntó? Para ver si podemos decidir si tenemos 2 cultos. El día domingo. Bueno, vamos a hacer el culto general en la mañana a las 11 de la mañana, pero los hermanos que no tienen discipulado, nos vamos a reunir después a las 6 de la tarde el día domingo acá en el templo. Y vamos a tener 2 cultos. Pero obviamente con aquellos nuevos creyentes que aún no están discipulados y que ya tengo en carpeta, y estoy mirando a algunos de ellos en esta hora que les falta el discipulado. Así que, pero el tema es, hermano, acostumbrarnos a estar en la casa del Señor. Pastor, si el domingo es día mío. No es día suyo, ni en la semana. Hermano, ¿cuántos saben que solamente administramos las cosas que son de Dios? Todo es del Señor, todo, amados hermanos. El tiempo no nos corresponde, no nos pertenece, todo le pertenece al Señor. Entonces ya le pasé el datito para que usted se vaya preparando y no haga otros planes. Marzo, por ahí en la mitad de marzo, porque vamos a reunirnos con nuestros nuevos hermanos en discipulado, tipo 6 de la tarde, será hasta las 10 de la noche, hasta las 11. No se preocupe, no va a ser como el culto de la mañana. Creo que mi hermana Jennifer no alcanzó a ser discipulado. Usted ve, la hermana Jennifer, yo sabía que ella no tiene discipulado. Muy bien, esta va a ser su oportunidad, hermana Jennifer, va a tener 2 cultos el día domingo. ¿Qué le parece? ¿Amén? Muy bien. Ya, vamos. ¿Cuántos minutos llevamos? No, estamos en pañales. Dice, estábamos en el 16, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Mire la costumbre que tenía nuestro Señor, y los que entraban en la sinagoga, cuando leían la Biblia, se ponían de pie. Qué fea la costumbre esa, ponerse en pie cuando leen. ¿Por qué esta iglesia se pone en pie cuando lee la Biblia? Qué bueno saber, hermano,
que cuando el Señor, ¿no es cierto?, leía la Escritura, se levantó a leer. Y yo entiendo todo, hermano, la postura física y que mejore el corazón y todo. Pero mire, qué interesante esto. Y me encanta cuando yo digo la cita bíblica y los hermanos se empiezan a poner de pie. Qué lindo este detalle, interesante. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Ah? Recuerde, ahí en la sinagoga, de pronto había una cierta libertad para el jefe de la sinagoga. El jefe de la sinagoga quedaba mirando y le decía usted, usted, usted o usted. Es decir, veía la persona más idónea que había en la sinagoga de los que se congregaban y lo llevaba adelante para la lectura y la exhortación de lo que en ese momento eran los rollos o las profecías. ¿Y qué se leía? Generalmente se leía el Pentateuco o los profetas. Se leían en hebreo y luego el mismo el que estaba leyendo generalmente traducía al arameo, a la lengua más común de aquel tiempo. Y ahí, entonces, el jefe de la sinagoga llamó al Señor y le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Es decir, está hablando, nuestro Señor está diciendo, yo soy el Mesías. Si el Espíritu del Señor está sobre mí. Y en el 21 la aclara y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, la tarea que ahora era dada al Señor, teniendo el Espíritu del Señor, siendo destacado como el Mesías prometido, era ahora para ungirle, para dar buena nueva a los pobres. A los pobres. Y aquí salta al tiro de pronto la sociedad, ve que el Señor era, ¿no es cierto?, hasta era político, porque le gustaba a los pobres. Sí, el Señor incluso a nosotros nos dijo que a los pobres siempre los tendríamos entre nosotros. Pero lo que está hablando fundamentalmente aquí, que ahora venía una buena noticia para no solamente los de condición humilde, pobre, ¿no es cierto?, alicaída en la parte económica, por decirlo de alguna forma, pero más allá era un problema dentro de su ser. Mire, por ejemplo, Isaías 66, versículo 2, da un excelente comentario, dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Entonces, aquí viene, amados hermanos, se ha ungido al Señor para darle buenas nuevas al que es pobre y humilde de espíritu. De pronto hay personas que están abiertas y están listas para venir a la fe, hermano. Y no nos hemos dado cuenta. Sería bien interesante darnos cuenta de esta realidad, porque esos que están listos para venir a la fe, nosotros tenemos que darle un pequeño empujoncito nomás. Y aquí el Señor viene a este tipo de gente para darle buenas nuevas, para que salgan de esa pobreza, de esa lejanía con el Señor. Ahora me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
aquellos que están con ese problema de pecado, ¿no es cierto?, que para ellos todavía están lejos del Señor, pero la sanidad va a venir irreemplazablemente, o sea, no se puede reemplazar sin que haya fe y arrepentimiento, va a haber sanidad. Entonces el Señor dice, no, yo lo he venido a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Qué bendito, qué grande el Señor, porque trae libertad a los que son cautivos. ¿Ah? Así es el Señor, amados hermanos, porque Él viene a liberar de las garras del pecado. Amén. Amén. Todo esto tiene una connotación más allá que física, que la tiene, también la tiene espiritual, hermano. La labor fundamental que el Señor trae para este mundo, a dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuántos estábamos, no es cierto, atados por las cadenas del diablo? Amén, amados hermanos, estábamos atados por las cadenas de Satanás, pero Él ha venido a pregonar libertad a los cautivos, y los que están atados por el diablo están enceguecidos, pero el Señor en su ministerio vino a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Sabe lo que está hablando ahí el Señor? Está hablando nada menos que Él ha venido para librarnos de las garras de Satanás, el diablo. Bendito sea el nombre del Señor. A predicar el año agradable del Señor. El año agradable, el año de la salvación, el año de la misericordia del Señor. A eso vino el Señor, hermano. Si bien es cierto, Él anduvo haciendo bienes, sanando los enfermos y haciendo muchas otras situaciones en su ministerio, pero lo más importante, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué significa, amados? Tiene que ver con la salvación que el Señor ha traído para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, y el versículo 20 dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. O sea, leyó, estaba de pie cuando estaba leyendo el profeta Isaías, diciendo cuál era su ministerio, y después cuando viene el momento de la prédica, se sentó. Y los ojos de todo en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Ah? Porque ahora venía la prédica. Y los ojos de todo en la sinagoga estaban fijos en él, porque el Señor iba a predicar. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La semana próxima, voy a terminar, está todo el sermón del Señor, que llega hasta el versículo 30, cuando ya empieza a decirle algunas cositas que no le cayeron bien a la audiencia que tenía ahí, hasta lo echaron de la ciudad a nuestro Señor. Pero mire el mensaje, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy, ¿qué se está cumpliendo? El año agradable del Señor, el año del favor, de la misericordia, de la salvación de Dios. Hay harto problema, hermano, ya con esto voy a ir terminando casi, casi, con las personas respecto a sus situaciones personales. Mire, por ejemplo, las personas respecto a su futuro tienen ansiedad, porque no saben lo que les va a pasar. Si enfrentan una situación para mañana, pasado y los meses que vienen, las personas se llenan de ansiedad. En el pasado,
las personas pueden estar llenas de trauma por situaciones también vividas en el pasado y en el presente. Por todas las preocupaciones, las personas están llenas de estrés, ¿sí o no? Ansiedad para el futuro, para el pasado, traumas, trancas de situaciones que le han sucedido y le siguen molestando en este tiempo. En el presente, las personas tienen estrés. La enfermedad moderna de este tiempo. El Señor dice: olvídense del pasado, estén tranquilos con el futuro, porque hoy, diga conmigo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál es el hoy de Dios? ¿Cuál es el hoy de Dios? El año agradable. El año agradable. El año del favor. El año de la misericordia del Señor, hermano. Ay, pastor, pero que usted no sabe lo que me pasó hace 20 años atrás. Pastor, no sabe lo que vendrá después, en 5 años más o en un mes más allá. No sabe lo que estoy viviendo ahora. Bueno, tal vez no lo sé. Y que bueno, de pronto que no sepamos la vida de los demás hermanos. Pero lo único que sabemos, que hoy estamos viviendo el año agradable del Señor, hermano. El Señor se paró y dijo: muchachos, antes de predicarle todo el grueso del sermón, les voy a decir que hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y el ayer de nuestro Señor en la sinagoga es el hoy para nosotros. Que el Señor nos bendiga. Diga conmigo, usted no está convencido, diga: a predicar el año agradable del Señor. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. ¿Qué tiempo estamos viviendo hoy? El año agradable, el mejor tiempo. No sé si hay una palabra de gratitud al Señor, sobre todo para aquellos que le han conocido y para aquellos que todavía se están resistiendo. Hoy es el año agradable del Señor. Pónganse en pie, denle un fuerte aplauso al Señor, por favor, hermano. Bendiga el nombre del Señor. Gracias, Señor, por el año agradable. Alguien puede gritar por ahí: gracias, Señor, hermano Marcelo. A ver, que tiene buena voz. Gracias, Señor, por el año agradable. Por el año agradable. ¿No habrá otro hermano por ahí que diga: gracias, Señor, por el año agradable? ¿No habrá una hermana? ¿No habrá alguna hermana por ahí? ¿Ya? ¿Por el año agradable? ¿No habrá una hermana, un hermano, un joven? A ver, alguien que levante la mano y diga: yo. Gracias, Señor. Amén. Alguien atrás. Amén. Gracias, Señor, por tu año agradable. Gracias porque estamos viviendo el mejor año de nuestra vida. El año del favor, el año de la misericordia de nuestro Dios. Que el mundo ande patas para arriba, que el presidente de allá quiera, no sé, tomar esta región, que el otro quiera hacer lo otro, da lo mismo. Estamos viviendo el año agradable de nuestro Señor, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito Dios para siempre. Bendito, gloria a Dios. Él apareció a nuestras vidas en el año agradable. Él apareció a nuestras vidas en el año agradable. Amados, cuando estábamos ciegos, estábamos con cadena, Él apareció
para darnos las buenas nuevas, para sanarnos el corazón, para pregonarnos la libertad, para darnos la vista y ponernos en libertad. Hay una palabra de gratitud. Por favor, empiece, hermano, llene este lugar de oración, llene, bendiga el nombre del Señor. Dígale: gracias, Padre, gracias, mi Señor, gracias, Rey de la Gloria, porque tú, Señor, has traído en este tiempo el año agradable. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bendito, Señor, te adoramos, te bendecimos en esta hora. Te damos gloria, Señor, porque tú trajiste libertad, porque nos viniste a sanar nuestros corazones, que estaban todos heridos, que estaban, Señor, complicados, porque el dueño de nuestra vida, Satanás, hacía lo que quería con cada uno de nosotros, pero tú nos viniste a libertar. Tú viniste a darnos vida, a ponernos libertad. Señor, ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos a ser agradecidos por la gran obra que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, bendito eres para siempre. En esta oportunidad te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, Señor. Y así como tú nos trajiste el año agradable, si alguien en esta hora aún no ha gustado de ese año agradable y está congregado aquí en medio de nosotros, que pueda conocer al dador de la vida. Su nombre es Jesús de Nazaret, aquel que vino para estar en medio de nosotros, y en una reunión dijo: se ha cumplido esta palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Bendito eres, Señor, gracias por tu evangelio. Gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos en Cristo. Y porque hoy día también no entramos a la sinagoga, pero entramos al lugar del templo, al lugar del culto, para adorar el nombre que es sobre todo nombre. Venimos para glorificar a aquel que ha hecho tanto bien a nuestras vidas y que nos ha traído el año agradable y que nos ha traído el mejor año de nuestro tiempo, para verle, conocerle, para amarle, para servirle, para anhelar sus atrios, para anhelar su casa, para vivir en ella todos los días de nuestra vida y poder de alguna manera honrarle, bendecirle, servirle y darle a conocer. Bendito eres Dios para siempre. Llénanos de gratitud, Señor. Llénanos de gratitud a cada uno de nosotros en esta hora, y que no seamos cristianos frívolos, no seamos cristianos indiferentes, que de pronto estamos tan apegados a las cosas temporales de esta vida presente y dejamos en segundo, en tercer lugar tu iglesia. Dejamos de lado de pronto estos servicios que tanta bendición provocan en nuestra vida. Señor, ayúdanos a estar siempre donde tú quieres que nosotros estemos. Gracias, nuestro Padre Celestial. Llénanos de gratitud, que podamos bendecir tu nombre, glorificarte, porque tú has sido bueno y para siempre tu misericordia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuán grande abismo entre
nosotros, cuán alto monte falle escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ahí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina verdad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoró. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Amén. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me libertó, aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Amén. Siga. Hemos vivido hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño.
Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.